la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. Lucas capítulo 2, del 1 al 7. El título de este mensaje es una pregunta. Y la pregunta es, ¿hay lugar para Jesús? ¿Hay lugar para Jesús? Cuando lo encuentre puede ponerse de pie. Y si no tiene sus Biblias, puede seguirlo en la pantalla. Dice de la siguiente manera: por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Vamos a orar. Padre mío, ante tu santa y divina presencia estamos para darte gracias por tu palabra que ha sido leída. Y ahora te pedimos, Señor, que nos hables a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos amados, como ustedes pudieron leer, el título de este sermón era una pregunta. Y la pregunta no necesariamente es una pregunta retórica. Las preguntas retóricas son aquellas que usted solamente las piensa y no tiene que responder. Pero esta es una pregunta aplicable a cada uno de nosotros. ¿Hay lugar para Jesús en tu corazón? Porque hay lugar para muchas cosas, pero la pregunta es, ¿hay lugar para Jesús en tu corazón? A través de los años continúa la Navidad. Como les decía ayer, si fuéramos a África estaríamos celebrando Kwanzaa. Si fuéramos judíos religiosos estaríamos celebrando el Hanukkah. Pero como cristianos celebramos la Navidad, lo cual significa natividad, cuando nació Jesús. Hace muchos años nació Jesús. Se dice de que seguramente nació en el año 5 después de Cristo. Porque se supone de que hubo una confusión entre algunos años y se pretendió ponerse el año 0 cuando nació Jesús para comenzar lo que es la era actual. Pero entre la confusión se determinó que había nacido 5 años después de Cristo. Y eso solamente es una tecnicología. El asunto es que Cristo Jesús nació, pero a través de los años se sigue celebrando la Navidad y cada vez menos la razón de la Navidad. Tuve que hacer un estudio o un análisis o una búsqueda, como quiera llamarle, en cuanto a las Navidades en otros países. Y me encontré con blasfemias en otros países. Blasfemias totalmente en cuanto a la Navidad. La celebran también, pero la celebran de una forma grosera, lo cual no lo mencionaría aquí. Solamente lo presenté en un estudio a la iglesia americana que me pidió el tema. Y a través de los años el nombre de Jesús ha ido desapareciendo, no como nombre, sino como el personaje que vino a esta tierra para salvar a la humanidad en esa cruz. La cruz ya es una vergüenza para mucha gente. El nombre de Cristo Jesús no se quiere mencionar muchas veces en la televisión ni en la radio. Les contaba a los hermanos que cuando yo tenía mi programa radial en Miami, me dijeron claramente, si vas a hablar de Jesús,
para ser equitativos según la Federal Communication Commission, la FCC. Vamos a tener que tener un programa que hable del diablo para poder ser equitativos. Y yo dije, bueno, no importa. Seguí con mi programa radial de predicación, mientras que después de mí venía otro que hablaba de la nueva era. A través de los años, el nombre de Jesús ha sido desvalorizado en los hombres y el hecho de la salvación para muchos ya no tiene sentido porque se ven las cosas desde un punto de vista humano, lo cual se llama el humanismo secular. Eso significa de que no existe nada espiritual, todo es humano para humanos y de humanos. También se llama naturalismo esto. Pero hermanos, nosotros como cristianos tenemos que ser los catalíticos, les mencionaba la escuela dominical, los que tomemos una diferencia frente a un mundo que está al revés, que a lo bueno, lo que es la Biblia, le llaman algo malo, y a lo malo, lo que es sorprendentemente degradante, le llaman algo totalmente normal, aceptable ante la sociedad, hasta llegar a tener gobernadores, personas de todo tipo, de toda índole, sin este tipo de control, especialmente en el aspecto sexual. Es un mundo que estamos viviendo al revés. Poco se habla en la Navidad de Jesús, excepto de la caricatura en un pesebre. Un historiador judío, por cierto, este historiador se llama Yosef ben Matillahu, más conocido como Flavio Josefo, historiador judío romano y líder militar, nacido 4 años después de la crucifixión de Jesús. Solamente 4 años después de que Cristo fue crucificado, Flavio Josefo nació y fue un historiador del pueblo judío. Alguien de esta iglesia, nuestro amado hermano Dagoberto, quien ya fue retirado y promovido a vida eterna, me regaló un libro, una copia de las escrituras de Flavio Josefo, de historia judía y de las guerras también de los judíos. En estos volúmenes, Flavio Josefo explica, entre muchas cosas, lo siguiente. Por esta época vivía Jesús, dice él, un hombre sabio, si es que hay que llamarlo hombre, porque él fue el realizador de hazañas extraordinarias y fue un maestro de aquellos que aceptan la verdad con gusto. Se ganó a muchos judíos y a muchos griegos. Él era el Mesías. Cuando fue acusado por los hombres principales entre nosotros y Pilato, lo condenó a ser crucificado. Aquellos que habían llegado a amarlo originalmente no dejaron de hacerlo porque se les apareció al tercer día, resucitado, tal como los profetas de la deidad habían predicho. Estas y otras innumerables maravillas sobre él y la tribu de los cristianos que lleva su nombre no ha desaparecido hasta el día de hoy. Eso fue lo que escribió Flavio Josefo, siendo un historiador en la actualidad muy, muy reconocido entre los grandes hombres. Y todo lo que él escribió lo aceptan como una realidad. Y sin embargo, él habla del personaje de Jesús, lo cual muchos otros sencillamente niegan. De la misma forma, lo niegan en su mente, en su alma y en su corazón, como lo negaron tener ese día en Belén, cuando María y José, montando aquel burrito, llegaron hasta aquel mesón. Aquel mesón se suponía que es lo que sería hoy en día un hotel, pero los hoteles llamados mesón en esos tiempos tenían establos. Todos los hoteles
para los visitantes tenían un establo al lado del hotel, precisamente porque no tenían un parqueadero para vehículos, sino que venían para dejar sus animales, muchos en camellos, muchos en caballos y otros en burrito, los más humildes. Llegó María José con la carga del niño Jesús en su vientre, María, y efectivamente sabemos lo que sucedió, que no hubo lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué María y José fueron a Belén cuando ellos vivían en Nazaret, una ciudad relativamente lejos, por allá por Galilea, por la parte superior? Sin embargo, tuvieron que ir a Belén porque aquel hombre llamado Augusto César, él había promulgado, lo cual significa que había publicado de forma oficial, también dado a conocer de forma oficial un decreto. Y este decreto era que todos tuvieran que ser empadronados, lo cual significa que fueran a su ciudad para el censo, para inscribirse en el censo. El que había dado este mandato había sido un hombre llamado Cirenio. Y Cirenio, según Lucas escribe, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Lucas, siendo un doctor en medicina y habiendo escrito el Evangelio de Lucas en la Biblia, era un hombre culto, un hombre de mucho conocimiento, pero también era historiador, interesantemente. Y él entonces comenzó a describir el hecho de que Cristo Jesús venía del linaje de David. Cuando tanto Cirenio, como después lo dijo Augusto César, el empadronamiento que tenía que llevarse a cabo, actuaba de la siguiente manera. Toda Palestina tuvo que ser movilizada, pero el censo romano permitía registrarse en donde sea que estuviesen. En otras palabras, si María y José estaban en Nazaret podían ellos haberse empadronado, haber llenado el registro del censo. No obstante, el censo judío decía que cada persona se registrara donde ellos habían nacido. Y entonces María y José tuvieron que ir a Belén porque ellos habían nacido en Belén precisamente. Esa fue la razón por la cual tuvieron que viajar. Pero esto no es una coincidencia, ni mucho menos un error gubernamental. Esto era una profecía que tenía que llenarse, que tenía que cumplirse. La Biblia decía de que el rey Jesús iba a nacer en una ciudad llamada Belén. Por cierto, todo está matemáticamente trazado de parte de Dios. Él tiene un plan perfecto. Y por eso vemos entonces a través de la historia que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama, por cierto, Belén. Y ayer, en los juegos y las preguntas, vimos que ellos tuvieron que recorrer entre 70, 80, algunos piensan que hasta 90 millas, desde Nazaret hasta la ciudad de Belén. Y por eso la palabra de Dios lo dice en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y se cumplió. Y le dijo, te voy a dar una señal. La Virgen concebirá algo trascendental, algo que no pudiera haber sido una realidad, a no ser que sea algo extraordinario y sobrenatural. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Luego en Lucas, el ángel se le aparece y le dice, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ni siquiera el nombre
es una coincidencia, porque el nombre de Jesús está compuesto de dos sílabas, y esas dos sílabas hablan precisamente del nombre de Dios, y la sílaba posterior habla de que es Salvador. Entonces diría, yo soy el que salva, es el nombre o el significado del nombre de Jesús, precisamente el que iba a salvar a su pueblo de los pecados. La palabra de Dios lo había dicho en Isaías, en el Antiguo Testamento, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite. Eso era lo que leía la hermana Lisi en el día de hoy cuando los niños trajeron esta presentación. Su nombre será llamado admirable y consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su reino iba a ser dilatado, iba a ser largo, extenso, y entendemos perfectamente por qué. Y cuando ocurrió allá en Belén, Lucas lo describe, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Hermanos, Lucas lo describe como un Salvador, Cristo. La palabra Cristo en griego significa Mesías, y Mesías en hebreo significa ungido. Así que esas tres palabras significan exactamente lo mismo en tres diferentes idiomas, hablando de una sola persona, hablando de aquel Salvador que iba a venir a este mundo para salvar la humanidad. Pero quiero que ustedes tomen en cuenta algo. Se le llamó Salvador, se le llamó Cristo, se le llamó Mesías. En Isaías leímos que era Padre eterno, príncipe de paz. Y sin embargo, cuando llegó el consejero, y cuando llegó el Padre eterno, y cuando llegó el Salvador, y cuando llegó el Cristo, y cuando llegó el Mesías a Belén, dice la Escritura, no había lugar para el admirable, no hubo lugar para el consejero, no hubo lugar para Dios fuerte, ni Padre eterno, ni príncipe de paz. No hubo lugar. Hermanos, esa es la pregunta que tengo para ustedes. Y esto es, en este caso, lo principal de esta charla. Había lugar para muchas otras cosas. Se estaba llevando a cabo un censo. Muchas naciones, mucha gente de diferentes naciones iban porque habían nacido en ese lugar. Lo habría promulgado los reyes y los gobernantes de esa época. Había lugar para los mercaderes, lo cual se vendía una cantidad de cosas en ese momento. Había lugar para los políticos que habían determinado que se tomara lugar un censo. Había lugar para la gente que iba a inscribirse en ese censo. Había lugar para los de las taxas que estaban cobrando precisamente, por eso se llevaba a cabo el censo, para cobrarle a la gente. Había lugar para la muchedumbre que iba y que venía y que llenaron los mesones, los hoteles y las posadas. Pero no había lugar para Jesús. ¿Es una coincidencia? Una vez más, se entiende de que estaba escrito. La pregunta es, ¿por qué no hubo lugar para Jesús? Si era el príncipe de paz, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, si era el Salvador del mundo, el que iba a tener que ver con tu alma hoy, aquí y ahora, el que tiene que ver con tu salvación, si al cielo o al infierno tu condenación, el que tiene que ver con el futuro eterno de cada ser humano, de toda la humanidad y del globo terráqueo, a través de todas las edades. ¿Por qué no hubo un sitio? ¿Por qué tuvo que irse donde estaban los animales? No se cuenta eso de ningún otro rey que haya existido. No se cuenta eso de ningún otro príncipe.
No se cuenta eso ni siquiera de ti ni de mí. Tuvimos una enfermera, una partera y seguramente en algún hospital o por último en la casa asistido por alguien. Pero no en un potrero con animales. ¿Por qué el Salvador del mundo, Jesús, tuvo que ser rechazado incluso al nacer? ¿Por qué fue rechazado cuando yo hablé en la radio? Si habla de Jesús, hay que hablar del diablo. ¿Por qué hoy se levanta la figurita de un Jesús en un pesebre y no al Salvador del alma de los humanos? ¿Por qué la palabra de Dios lo describe como desechado y despreciado? Con esas dos palabras tan crueles, identificando a Jesús, despreciado y desechado entre los hombres. Entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Por qué Cristo Jesús tuvo que decir las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, no tiene dónde recostar su cabeza? No tenía una almohada, no tenía una cama, no tenía una casa, ni siquiera tenía un burro para poder transportarse. Él tuvo que pedir prestado un burro cuando entró a Jerusalén. Ni siquiera cuando murió tenía una sepultura. Le tuvieron que prestar una cueva en una roca. ¿Por qué? Mi Dios y Salvador, nuestro Rey soberano, lo que lo llamamos Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que cantamos aquí, levantamos las manos, aplaudimos, conmemorando el hecho de su nacimiento, gozándonos en la salvación que Él nos da. ¿Por qué no tenía un lugar para Él? ¿Y por qué tuvo que morir como morían los que estaban condenados a la peor muerte? La muerte que te hacía sufrir y no te mataba en el instante. Estaba hecha, estaba ingeniada para dar dolor y que la persona no muriera, sino que se desangrara en vida, con todo el dolor habido y por haber que en algún día se pudiera explicar, si estamos hablando de eso, donde ni siquiera la respiración era permitida, porque al inflar sus pulmones estiraba su cuerpo y más dolían las coyunturas donde los clavos estaban insertados. ¿Por qué? ¿Por qué hay lugar para más regalos? Ayer regalamos una cantidad de regalos gracias a las familias que proveyeron, 3 familias que proveyeron dinero para comprar múltiples de regalos. ¿Por qué hay lugar para más compras? Se sabe incluso de que en el mismo día de Navidad, horas antes, la gente está intentando comprar porque se le olvidó que tenía que regalarle a alguien. Y aún así hay compra y venta. ¿Por qué hay lugar para más celebraciones? ¿Por qué no falta la bebida alcohólica? ¿Por qué hay lugar para trasnochadas? Pero no hay lugar para Jesús. Por eso que la palabra del Señor lo dice claramente, cuando Cristo Jesús mismo expresa estas palabras: he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero noten ustedes, es una decisión personal. Y aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, entonces le está dando permiso a Cristo a entrar en su corazón. No como aquel mesón o aquella posada que le negaron. Váyanse con los animales. Sí, pero mi esposa está embarazada. A mí no me importa, aquí ya no hay espacio para ustedes. En aquella primera Navidad, el mesón del corazón de aquella gente estaba lleno de otras cosas. Y mi pregunta para ti es, ¿de qué está lleno tu corazón hoy? La palabra de Dios nos da un aviso alarmante. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. No es una broma, no es un chiste. La palabra de Dios nos lo dice de forma alarmante. Mirad también por vosotros. Porque en aquella primera Navidad, como en esta otra, todos andaban ocupados en sus propios asuntos. En sus propios asuntos. Y se vuelve a repetir las palabras proféticas de Jesús. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En aquella primera Navidad no pudieron recibir a Jesús en aquella posada, porque la palabra del Señor lo decía claramente. Decía que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Le recibirás tú a Jesús hoy día? ¿Abrirás tu corazón para Jesús? Por eso la pregunta al terminar, y en esta Navidad, ¿hay espacio para Jesús en tu vida? No solamente quiero que haya espacio en mi vida para Jesús, sino que quiero que Jesús sea el dueño de mi vida. No solamente haya espacio en mi corazón para Jesús, sino que sea el dueño y controlador de mi corazón, lo cual implica la voluntad del hombre. Y no solamente en esta Navidad, sino que en todas las Navidades que quedan, que Dios nos permita celebrarlas. Hermano, que esta Navidad sea diferente y que en tu corazón haya espacio para Jesús. Proclamo a Jesús de los montes, Jesús en la ciudad, Jesús sobre todo en la oscuridad. Jesús por mi familia, yo hablo el santo nombre de Jesús. Yo proclamo Jesús. Proclamo Jesús de los montes, Jesús en la ciudad, Jesús sobre todo en la oscuridad. Jesús por mi familia, yo hablo el santo nombre de Jesús. Decláralo, hermano, hay poder en el nombre. Proclamo Jesús de los montes, Jesús en la ciudad, Jesús sobre todo en la oscuridad. Jesús por mi familia, yo hablo el santo nombre de Jesús.
la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Varina, Carolina del Norte.